Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal Ortopedia 101. En esta oportunidad voy a hablarte sobre algunas de las herramientas que te van a ser de mucha utilidad para identificar una fractura. La fractura es una entidad médica extremadamente frecuente que afecta tanto a niños, adultos y ancianos. Solo en el año 2019, basado en datos de la Organización Mundial de la Salud, se reportaron 178 millones de casos de fractura. Las fracturas más frecuentes son aquellas que afectan la muñeca, la clavícula, las vértebras, el fémur, la tibia, esto de manera general. Pero al dividirlo por grupos de edades, por ejemplo, en los niños, lo más frecuente son las fracturas de las muñecas y el antebrazo, en los adultos de la clavícula y la muñeca, y en caso del anciano puede ser fracturas de las vértebras y de la cadera. Por lo general, en caso de fractura, en el 90% de los casos existe un antecedente de trauma demostrado. Por ejemplo, puede ser accidentes automovilísticos, caídas de altura, traumas de diversas envergaduras. Sin embargo, en un 10% de los casos, el trauma puede no estar presente del antecedente traumático y puede ocurrir por un trauma mínimo, muy mínimo, que puede producir la fractura o ausencia del mismo. Y esto ocurre fundamentalmente en pacientes que presentan enfermedades óseas previas, como puede ser la osteoporosis, algún tumor óseo y la presencia de enfermedades como pudiera ser la osteomalacia. Para identificar un paciente con fractura, vamos a aplicar 3 palabras muy simples: mirar, sentir y mover. En el caso de la primera palabra, mirar, uno de los elementos fundamentales es la inflamación. Entiéndase por inflamación cuando una extremidad tiene mayor aumento de volumen con respecto a la otra. Esto provoca el borramiento de las eminencias óseas que son más evidentes de la zona afectada. En ortopedia se puede aplicar el principio de la bilateralidad, que consiste en comparar una extremidad con la otra. Otro elemento fundamental mediante la palabra mirar va a ser la presencia de hematomas, también de heridas, estas últimas que pueden comunicar o no con el foco de fractura. Otro elemento muy importante al aplicar la palabra mirar es la deformidad, que es un elemento típico de las fracturas. Entiéndase por deformidad cuando existe acortamiento de una extremidad afectada, por ejemplo, como ocurre en pacientes con fractura de cadera. También deformidad puede haber rotación externa, que ocurre también en este tipo de fractura como tal. En caso de la muñeca, las estiloides cubitales y radiales, que son las eminencias óseas más distales del antebrazo, se encuentran al mismo nivel. En caso de fracturas de clavícula, se puede observar más acortamiento del hombro afectado que del otro, al aplicar el principio de la bilateralidad que te hemos explicado. Y estos son elementos muy importantes que nos ayudan a pensar de forma general que el paciente puede tener una fractura. Con respecto a la palabra sentir, el elemento más importante a identificar es el dolor. La fractura, por lo general, tiene dolor de una intensidad de moderado a severo. Entiéndase de moderado a severo cuando al aplicar una escala del dolor del 1 al 10, donde el 1 no es dolor y 10 es un dolor muy intenso, a partir del número 5, 6 y 7 es un dolor moderado y 8, 9 y 10 es un dolor intenso. Por lo general, los pacientes con fractura tienen un dolor, como te habíamos descrito, de moderado a severo. Sin embargo, es muy importante decir que el dolor de pacientes con fractura se alivia con el reposo y la inmovilización, y su intensidad se puede modificar mediante el uso de analgésicos y antiinflamatorios. Hay pacientes que ingieren estos medicamentos antes de acudir al médico y cuando llegan realmente no tienen una intensidad tan marcada como lo hacen si no toman este tipo de medicamentos. Otro elemento fundamental que tenemos que ver mediante la palabra sentir es la presencia de movilidad normal y crepitación, lo cual ocurre en caso de pacientes con fracturas desplazadas. Sin embargo, es importante decirte que estos dos elementos no pueden ser explorados en un paciente, ya que el movimiento del hueso fracturado puede lesionar otras estructuras blandas, como pueden ser músculos, nervios y vasos, y aumentar aún más las lesiones que pueden ser producidas por la fractura. Con respecto a la palabra mover, aquí uno de los elementos muy importantes es que el paciente con fractura de una extremidad no puede afincar la misma, es decir, no puede realizar la marcha. Y lo mismo ocurre en caso de afecciones articulares, como por ejemplo puede ser la muñeca. Una vez que tenemos todos estos elementos que sospechamos que podemos tener una fractura, tanto desde el punto de vista del antecedente traumático en un 90% de los casos, y al aplicar las palabras mirar, sentir y mover,
es necesario buscar asistencia médica o paramédica en personal entrenado en identificar este tipo de lesiones, el cual seguramente enviará de forma inmediata radiografías de vista antero-posterior, entiéndase antero-posterior de frente y en vista lateral de lado. Este es un método que se utiliza con mucha frecuencia por su alta disponibilidad y su bajo costo. Espero que este tema sobre cómo identificar de manera general una fractura te haya resultado de tu interés. Si estás interesado y te gustan estos temas de ortopedia, por favor suscríbete a nuestro canal, déjanos tus comentarios, danos like, comparte este contenido con familiares y amigos. Tus acciones nos ayudan a que el canal Ortopedia 101 sea visto por un mayor número de personas. Muchas gracias por tu atención y te espero en nuevas presentaciones.